Amigos, ya estamos de regreso. ¿Mentimos cómo? ¿Se puede saber perfectamente cuando una persona está mintiendo? Perfectamente no, pero les voy a dar tips para que sepan cuando el que está enfrente de ti te está diciendo mentiras. Eso. Y para que tú sepas que te pueden cachar, obviamente. Sí, claro. Sí. Hay personas que ya lo Fácilmente. tienen dominado a la perfección. Al ¿eh? 100%. Sí, déjame compongo la postura, porque Ok. como vamos a hablar de ademanes, de gestos, Sí. de posturas, de cierta van a decir, Emma, no es cierto. A ver, ¿qué es lo que tenemos que saber, Emma? Fíjate, nos han enseñado a hablar, a saber qué decir, a fijarnos en las palabras, cómo elegirlas, cuándo hablar y cuándo no hablar, pero no nos han dicho nada sobre la comunicación no verbal. Sí, correcto. Tu cuerpo habla, tu cuerpo no miente. Si tú ves esta imagen, ¿a quién de estas personas contratarías? Todo mundo tenemos alguna entrevista de trabajo alguna vez en nuestra vida. Todo mundo nos presentamos de alguna forma con alguien. Aquí hay mucha información. Demasiado. Demasiada. Tú también ya desde Sí. a partir Mire, de ahorita ya yo empiezas contrataba saber. a ella. Oh, muy bien. ¿Tú, Cristi? ¿Cuál dijiste? Yo estoy entre las dos chicas del Ay. medio. Entre las dos. No, yo la de ella. Fíjate, un simple movimiento de la cabeza Sí. hacia arriba, Así. el ojo, y si quieres, ahorita que veamos la siguiente lámina donde les voy a dar las claves para ir empezando a detectar todo esto que ahorita percibieron rápidamente en esta imagen. Fíjate, las claves para la comunicación no verbal. A veces nos sucede que estamos frente a una persona y te dices tú, no me late, me da mala sensación, o en mi pueblo diríamos, si me vibra, Ajá, sí, sí. ¿no? Sí, Los hay de Veracruz química. sí nos fijamos en esta energía. O si tienes buenas sensaciones, es por la comunicación no verbal, simplemente. Entonces, comunicamos a través de nuestros gestos, las expresiones faciales, los ademanes, la postura, el paralenguaje, que esto es, son las expresiones. El paralenguaje sería, por ejemplo, cuando nuestros ojos se mueven para algún determinado lado. Ese es otro y ese está aquí, el canal, en el poder de la mirada, la oculésica. El nombre está medio raro, pero eso es la oculésica. A lo que se refiere el paralenguaje es todas aquellas expresiones que estamos transmitiendo sin palabras, que son sonidos. Son los sonidos que emitimos sin palabras, Ok. hasta el respirar, ¿no? La proxemia, que esto tiene que ver con la distancia. Esta parte de Tener ¿El el tacto? contacto. el tacto. ¿El Somos contacto? fuertemente emocionales y sensibles. Hay algunos que son bien tentones, ¿no? Sí. Ah, yo. Pero eso tiene que ver con varias cosas. Ahora, ¿cuándo te van a Yo sí, aceptar? yo soy muy agarrón. Sí. Sí, de verdad, sí. Pero hay personas que no les gusta. Ah, sorry. Pues que se pongan un Y metro si después te y todo. rechazan, a lo mejor es porque eres muy tentón y Ajá. estás aquí. No, pero dependiendo dónde estamos y todo, por entonces, supuesto. Sí, claro, Hay que Sí, tiene saber que no, ver. no, controlar. tonto no soy, no. Estoy donde me conviene. Bueno, sí está. Sí, no, bien. Si la otra persona está de un No, buen ver, ahí no, sí, no, ¿no? no. Yo no. Ya. Y entonces, fíjate, la oculésica, Cristi, lo que decías tú, esta parte importante de la mirada, no nada más es que te puedes devorar a alguien y ya sabes si te cae bien o te cae mal, ¿no? Y más si levantamos la ceja en forma natural. Hay que aprender a controlarla. Y la apariencia. Entonces, en esta siguiente lámina, A ver, Juanito, échamela, porfa. Vamos a checar para que la puedas ver. Mira, este ahí programa fue maravilloso, ya no lo transmiten. Lie to me. está. ¡Uy, claro! Sí, lo buenísimo. viste. ¿Tú lo viste, Sí, Cristi? claro. De hecho, él, No lo él hizo una recuerdo. película, de un enfermero. La última película de un enfermero. Buenísima. Es claro. excelente actor. Sí. Ahora, para realizar esta serie, estudiaron mucho y trabajaron más allá de lo que se puedan imaginar en las microexpresiones. Ahora, aquí tenemos una serie de fotografías que no me puedo extender en cada una de ellas porque se me acaba el tiempo. Lo que quiero que percibamos, y como dato importante, es que a través de los gestos estamos transmitiendo nuestras emociones. Hay 5 o 6 emociones naturales, que es miedo, tristeza, alegría, afecto, le podemos llamar también amor, ¿no? Y me falta uno, ira. Mira, ahí está, desprecio, tristeza, mira, acá están todos. Ira. Claro. Ahora, desprecio. Asco es una de las que pueden nombrar ahora como una sexta emoción. Pero el desprecio es un sentimiento, no es una emoción. Y entonces yo te puedo expresar mi desprecio
con mis gestos. Con una mirada, con... Por ello, la importancia de estar observándote. Hay bastantes personas, bueno, yo conozco muchas personas que no tienen algún tipo de expresión. Sí. Y de verdad es algo como muchas veces desesperante. El hecho de que, oye, ¿quieres comer algo? No. Oye, ¿te gusta esto? Sí. Ay, haz algo. Fíjate, sí, de verdad. Ningún extremo es bueno. No. Correcto. Yo en lo personal soy muy expresiva. Y tuve por ahí algún galán que era cero expresivo. Entonces pregúntame si hizo match. No, No. pues no. La comunicación no verbal no se comunicó bien, ¿no? Ahora sí, uno así. Fíjate, Estas ademanes imágenes, ¿qué rollo? y postura. ¿Qué creen que está diciendo aquí? No, ¿para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Bueno, ¿Ya pa' pues qué? si ves a alguien que hace Ya lo meme. esto, Ajá. si hace esto, este ademán, ¿qué es el ademán? No, pues- El ademán es cuando acompañas con ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? Los movimientos, está mintiendo. Como los niños chiquitos. ¿Quién se comió el helado? Yo no. Los niños chiquitos automáticamente se llevan la mano a la boca. ¿Así Ese es un actuamos sin movimiento querer? natural. Esto lo hacemos en forma inconsciente. Aquí está mintiendo. Esta persona, hay distintos tipos de ademanes, ¿no? Y de gestos que es para dar énfasis, para dar credibilidad. ¿Por qué la importancia, para qué la importancia de la comunicación no verbal? Para saber qué es lo que estás diciendo. Porque ya sea que contradigas lo que estás diciendo con la palabra, ya sea que confirmes o que matices. Si estás con una persona y resulta que traes por ahí esa emoción, ¿no? Que a lo mejor no se te notó en el rostro, y entonces empiezas a hacer esto porque tú, ya sabes, y el otro así como, espérame, yo no salí con ella, me la presentaron, ¿no? Aquí hay una historia que no Por eso conocemos. Claro, ¿para qué? Ya, sí. Bueno, sí, es cierto, es cierto. Qué importante, de verdad, son los movimientos y tenemos que ser congruentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo. Confirmas o desmientes lo que Exacto, estás es la diciendo. confirmación de lo que estás diciendo. Por eso luego decimos, ¿estás bien? ¿Seguro que estás contento? Sí. Pues díselo a tu cuerpo y a tu cara, porque la verdad es que no. Ok. No Sobre lo todo veo. Aquí quienes estas nos conocen, imágenes- yo creo que identifican con mayor facilidad pues esas situaciones de que de verdad no estás enojada. ¡No! Y se te sale por Estamos todos con el los ceño poros. fruncido, ajá. Sí, ¿no? Las cejas, Sí. etcétera. Sí, hay varias partes de nuestro cuerpo que movemos inconscientemente. Ahora, fíjate, el paralenguaje. Son las expresiones que tenemos sin decir palabra alguna. Solamente lo hacemos con sonidos. La risa, el llanto, el bostezo. Ahora, aquí tiene que ver, y esto ustedes lo saben, ustedes son conductores profesionales, es el tono de voz que utilizas. Ok. Sí. Y aquí vemos diferentes ejemplos. Y como bien lo señalas, como conductores debemos de saber modular nuestra voz, dependiendo de quién nos estamos dirigiendo, pues también para no caer en ser groseros o hablar más que ustedes, que son los especialistas. A ver, bonito, échenos otra. Ahí está la otra. Proxémica canal áptico. Esto es lo que decíamos, el movimiento ocular. De repente ves a alguien y dices, te quiero comer a cachitos con todo y rellenito, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de canal áptico, pero en esta hablamos también de proxemia. Proxemia tiene que ver con la distancia. Correcto. Los latinos somos muy invasivos. Sí. A ver, pasen la otra para ver si encontramos No esa respetamos imagen. el espacio vital de otros y a veces cuando alguien se quiere imponer, sabes que invadiendo ese espacio vital vas a Y si dar en el estás clavo y enojado, consigues lo que invades quieres. ese Ajá. espacio. Oigan, aquí eso está buenísimo. Vean Fíjate. las miradas. Sí. Tremendo, ¿no? Muy famosa Leticia, Claro. con la miradita con sus hijas, ¿no? Pero Sí. así nos educaron a nosotros. Sí, pues así es de que llegando a la casa hablamos, ¿eh? Sí, claro. Y estate quieto nada más Sí. con la mirada. Exacto. Este- Acá es de que pues, te quiero mucho y te voy a comer a besos. ¡Ah! Me voy a comer tu cerebro, voy a porque comer. este es un erótico, Sí. ¿no? Sí. ¿Esto qué te transmite acá? ¿Es una emoción Sí. o sentimiento? Yo creo que es un sentimiento y es No, de es una envidia. mentada de muchas y es cosas. de, Sí, eso. estás hermosa Sí, y me da claro. mucho coraje, ¿no? Exacto. Sí, la mirada, el poder de la mirada. Entonces hay que aprender a controlar esta mirada y a sonreír con la mirada. Vean la apariencia, qué importante es esto, ¿eh? Este es un cirujano
que cuando lo ves en su vida normal, ¿lo contratarías para que opere a tu hijo? Yo sí. ¿Sí le darías la Yo confianza? Jamás me Sí, hubiera es bueno y imaginado todo, que, por supuesto que antes, sería un cirujano. obviamente pues hay que checarlo y todo, pero yo no me voy por la apariencia. Eres de los pocos. No, yo no. Puede ser una eminencia el señor. Puede ser una eminencia, pero ¿qué crees? Juzgamos y emitimos Por la apariencia. juicios. El 90% o más del 90% lo hacemos a través de nuestra apariencia y de nuestra imagen. Entonces, yo, la verdad, yo no dejaría que opere a mi hija viéndolo así. Ahora, fíjate, este artista se presentó así, se lo acabaron. Sí, claro, y lo ves del otro lado y pues, obviamente pues lo ama, ¿no? Tremendo. ¿Por qué? Porque tiene una imagen maravillosa. Sí, correcto. La apariencia tiene que ver si eres bajito, si eres alto, si eres llenito, si eres delgado. ¿Qué le pones a ese cuerpo? Digamos que para cerrar el tema, tenemos que ser congruentes con lo que vestimos, con lo que hacemos, cómo nos movemos, con lo que expresamos. Con nuestro cuerpo, con Sí. nuestra cara, con nuestros ojos, porque va a confirmar, va a matizar o va a desmentir lo que estás diciendo con la palabra. Y cerramos con con esta frase de Emerson que dice: lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Está excelente la frase, muy buena. Muchas gracias, Muchas Cristi. gracias, Emma, por haber estado aquí con nosotros. Ahí están apareciendo tus datos en pantalla para la gente que quiera pues una asesoría de un especialista como tú. Muchas Muchas gracias, Emma. Al contrario.